Estamos contentos de poder vernos un año más. El Señor ha permitido, nos ha dado un año más de vida, así que tenemos que estar contentos, agradecidos al Señor, también por las cosas que durante este año pues hemos tenido. Es un motivo de dar gracias a Dios siempre, en todo momento y en toda circunstancia. Como se ha orado ahora al principio, especialmente por este último, en Venezuela, lo que está ocurriendo en ese lugar. No sabemos cómo van a acabar las cosas, pero lo que sí sabemos es que Dios tiene el control. Dios tiene el control total de nuestras vidas, de cada cabello y de su pueblo, de las naciones, de los reyes, de los gobernantes. Dios tiene el control de todo. Así que esa es nuestra confianza como cristianos. Pero no obstante, pues es un momento también para orar por este acontecimiento, esta desgracia, por otros lugares que están sufriendo tremendamente pues catástrofes, guerras, hambres, pestilencias, muchas cosas. Permitirme que en esta mañana podamos tener el primero de los 5 estudios que vamos a tener. Cada primero de años empezamos con esos estudios del tema relacionado con el devocional. Aquí está. El devocional que espero que lo tengáis, que hayáis cumplido primero con los primeros días y luego podemos continuar leyéndolo. Yo digo, ¿esto lo hemos escrito nosotros? Esto es muy bueno. Bueno. Sí. Así que nos está ayudando nuevamente, porque han pasado casi 6 meses desde que lo escribimos, pero de verdad que es bueno que podamos hacer la lectura todos juntos, podamos tener, como veis, hay un apartado en el devocional de oración también al final, que es una oración relacionada con el tema, así que oramos juntos también en ese momento. Tenemos que, el primero en nuestro tema del día de hoy es yo soy el que no cambia. Yo soy el que no cambia. Y hemos leído este texto del Salmo 121. Alzaré mis ojos a los montes, de donde vendrá mi socorro. Vivimos en un mundo donde todo cambia. Todo cambia. Cambia el clima, cambia la economía, cambian las personas, cambian las costumbres, cambia la salud, los amigos, la sociedad, incluso nuestras emociones. Hoy estamos alegres y mañana desanimados o tristes por alguna circunstancia o motivo. Hoy estamos confiados y mañana vienen las dudas. Nos llenamos de dudas, de preguntas. Os he traído un pequeño ejemplo de que las cosas, a pesar de que nos da la idea de que no cambian, esto es una piedra, una piedra, pero dentro de 1000 años no será la misma, porque dentro de lo que cabe, las piedras, todo cambia, todo cambia. Y si hay algo que no cambia es el interior de nosotros mismos, de lo que creemos. Y algo que no cambia es Dios. Dios no cambia. El interior es lo más importante de lo que podemos tener. Fijaros en esta piedra. Una piedra muy hermosa, pero que tiene un interior realmente extraordinario. Bueno, la naturaleza es perfecta, es perfecta. Dios hace cosas extraordinarias. Bien, pues tenemos esta piedra que nos demuestra la solidez, desde luego, la fortaleza, pero con el tiempo se va a deteriorar, se va a ir desgastando por la climatología. En cambio, Dios no cambia, el interior, Dios no cambia. Y dice en Hebreos capítulo 13, versículo 8, hablando de Jesucristo, dice aquellas palabras:
Jesús es el mismo ayer, hoy y por los siglos. La palabra de Dios no se equivoca, no tiene error. Dios, Jesucristo, es el mismo ayer, hoy y por todos los siglos. Aunque vivimos en un mundo, como hemos dicho, un mundo que cambia cada día, Dios permanece fiel, Dios no cambia. Él sigue siendo el mismo desde la eternidad hasta la eternidad. El mismo Dios que abrió el Mar Rojo, que libró a Daniel del foso de los leones, el que resucitó a Lázaro, el que ha cambiado y puede cambiar tu vida totalmente, transformar el interior de nuestra vida totalmente. Él es el mismo que puede hacerlo. Es el mismo que sigue siendo el mismo Dios que te cuida hoy, en el 2026, en el año, el 1 del 1 del 2026, el 4 del 1 del 2026. Él se sigue cuidando porque es el mismo. Cuando todo se mueve, todo falla, la estabilidad de Dios es nuestro refugio, lugar donde podemos refugiarnos. Si hay un terremoto, buscamos el refugio. Si hay una catástrofe, buscamos el subterráneo. En las guerras que estamos viviendo, cómo vemos que los habitantes, las personas, cuando hay algún momento de guerra, buscan sótanos, los refugios, en los metros, debajo de los metros, en los lugares donde pueda estar refugiado. Dios es nuestro refugio cuando esta tierra tiembla, cuando hay tempestades a nuestro alrededor. 3 cosas por las cuales Dios no cambia. Una de ellas es que Dios no cambia su carácter. Su carácter no cambia. La segunda que veremos es que Dios no cambia sus promesas. Y la tercera, Dios no cambia su presencia con nosotros. Así que Dios no cambia su carácter. Malaquías, encontramos un texto tan hermoso, ya casi el último libro que encontramos en el Antiguo Testamento, Malaquías, capítulo 3 y versículo 6. Dice así la palabra de Dios: porque yo, Jehová, no cambio. Por esto, hijos de Jacob, es interesante este pasaje. Dios no cambia y eso es a favor de vosotros. Es un privilegio que tenemos, que Dios no cambia. Porque yo, Jehová, no cambio. Por esto, hijos de Jacob, no habéis sido consumidos. Qué tremenda es la palabra de Dios. El carácter de Dios no depende de las circunstancias, ni siquiera de nuestros actos, ni siquiera de nuestra negación a reconocerle como Señor y Dios. La maldad del ser humano es tan grande que si Dios no fuera Dios, ¿qué pasaría con el ser humano? El otro día estábamos viendo esa película, una vez más, La Pasión de Cristo. Y no sé si podéis recordar aquellas escenas tan terribles como la maldad del hombre, ya no en la persona de Jesucristo que se veía en esa escena, sino en todos los sacrificios, todos los martirios que se hacían. Qué maldad la del hombre para llegar a hacer sufrir al reo, a la persona que luego iban a crucificar. ¿Y cómo es posible que Dios ame? Dios sigue amando a estas personas. Dios nos sigue amando a nosotros. Su amor no se apaga cuando quizá fallamos. Su misericordia no se apaga cuando tenemos dudas. Su fidelidad no desaparece cuando tropezamos, caemos, cuando nos sentimos solos, tristes, apagados, desamparados en cierta medida.
Él está ahí, Dios está ahí, Jesucristo es el mismo y está ahí con nosotros. Yo estoy con vosotros todos los días, dice el texto. Yo estoy con vosotros todos los días de vuestra vida. Dios sigue siendo justo, sigue siendo bueno, santo y compasivo con el ser humano hoy en día. Así que no depende de nosotros, porque sabemos que su carácter no cambia. Su amor es incondicional al ser humano. Podemos, en la imagen de esta película, escupir a Jesús, golpear a Jesús, azotar a Jesús. Y Dios sigue amando, Dios sigue amando. Perdónales porque no saben lo que hacen, dijo. Cuando nosotros somos inconstantes, Él permanece fiel. Dios permanece fiel. Cuando nosotros nos alejamos, Él promete estar a nuestro lado y permanecer fiel. Es como el padre amoroso que cuida de sus hijos. Se cuenta de un viaje en barco, de la familia que iba en barco. En ese viaje, el padre dice, bueno, había una fuerte tormenta. Se oscureció el cielo, el viento soplaba fuertemente y el barco se movía con violencia hacia un lado y hacia otro, con las grandes olas que habían. El niño, sin embargo, dormía tranquilo en los brazos de su padre. Y una mujer, nerviosa por las circunstancias que estaban atravesando en ese barco, le preguntó al hombre, ¿cómo puede dormir su hijo con tanta tranquilidad en medio de esta tormenta? Y el padre respondió, porque confía en quien lo lleva en sus brazos. Y así somos nosotros con Dios. Aunque la vida tiemble a nuestro alrededor, podemos descansar, porque conocemos el carácter de aquel que nos sostiene, de aquel que nos protege con sus propios brazos. Su amor, su justicia, su fidelidad no cambian. Así que podemos estar tranquilos en esa confianza de que yo soy, no cambio. Una segunda de las cosas que aprendemos es que Dios no cambia sus promesas. Sus promesas no cambian. Números capítulo 23, versículo 19. Podemos leer estas palabras. Números capítulo 23 y este versículo 19. Dice así, Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo, y no lo hará. Habló, y no lo ejecutará. He aquí, he recibido orden de obedecer. Él dio bendición y no podrá ser revocada. Sus promesas son el sí y amén. Sus promesas se llevarán a cabo, a pesar de todas las circunstancias que pueda acontecer en este mundo, a pesar de todo lo que pueda ocurrir en este mundo, sus promesas van a ser real. El diablo quiso que Jesús no fuera a la cruz, pero había una promesa de parte de Dios que enviaría a su propio Hijo a morir y debía de cumplirse de una forma u otra. Dios no promete por simplemente un entusiasmo que pueda tener, una alegría que pueda, una emoción, ni promete para quedar bien. Cuando Él dice algo, sus palabras permanecen firmes en el cielo y en la tierra. Se van a cumplir. Antiguamente, cuando se daba la palabra, estoy hablando de años atrás, cuando una persona daba la palabra, te doy la palabra, un contrato, un trato,
No hace falta una escritura ni ir al notario. No hace falta que esté escrito. Yo te doy mi palabra. Y eso se cumplía, era real, era así. Las cosas han cambiado muchísimo. Pero qué bueno es saber que Dios da su palabra y sus promesas son fieles y se van a cumplir. Podemos confiar en esas promesas, aunque los tiempos cambien, aunque las circunstancias sean adversas. Él prometió estar contigo y cumplirá. Prometió darte paz. Mi paz os dejo, mi paz os doy, no como el mundo la da. Él prometió darte paz. Sé que este año ha habido circunstancias en algunos de vosotros en vuestras vidas que pueden haber tambaleado, pues en algún momento la paz, esa tranquilidad. Pero estoy seguro, estoy convencido de que habéis salido fortalecidos en esas cosas difíciles que habéis pasado, en esas circunstancias. Enfermedad, dolor, muerte, quién sabe. Pero Él nos da esa paz que trasciende a toda circunstancia que podamos. Prometió no dejarte ni desampararte. Él lo cumplirá. Hay un texto también muy hermoso que se encuentra en el Salmo 27 y el versículo 10. Seguro que lo sabéis de memoria. Dice, aunque mi padre y mi madre me dejaran, con todo Jehová me recogerá. Recuérdalo, Salmo 27, 10. Aunque mi padre y mi madre me dejaran, con todo Jehová me recogerá. Y en Isaías nos habla también de que, la vida pasa y todo se desvanece. Y todo, hasta esta piedra, al cabo de los siglos, a saber qué encontraremos de ella. Isaías 48 se nos dice, séquese la tierra, marchícese la flor, mas la palabra de Dios nuestro permanece para siempre. La tierra puede ser removida, pero la palabra de Dios, Isaías 48, la palabra de Dios permanece para siempre. Hay el testimonio de un marinero cristiano, creyente, que naufragó en una tormenta. Se aferró a una tabla del barco, que quedaba del barco, y allí el hombre, sujeto en aquel trozo de madera, oraba, creyendo que serían sus últimos momentos, sus últimas horas o minutos para desfallecer. Ora a Dios prometiendo que si sobrevivía, viviría para Él. Dedicaría su vida a Dios. Pasaron las horas y cuando finalmente fue rescatado, exclamó, Dios ha cumplido su promesa. Dios ha cumplido su promesa. Ahora, ¿qué me toca? Cumplir la mía. Y desde entonces, cada día de su vida da testimonio de que Dios cumple, o dio testimonio, desde que Dios cumple lo que promete. Y dedicó el resto de su vida a decir que Dios, lo que había acontecido en ese naufragio, en esas horas, y cómo había sido salvado en esas circunstancias tan difíciles. Ya parecía que iba a morir en ese momento. Y oró. Si tú cumples, yo cumpliré. Y cuenta el relato que él se dedicó el resto de su vida a hablar de ese milagro, por decirlo así, que había sufrido. Si Dios lo dijo, Él hará, Él cumplirá. Vemos también su presencia no cambia. Hemos dicho que su carácter no cambia. Hemos mencionado que sus promesas no cambian, pero su presencia no cambia. Y podemos leerlo en el Salmo 139, versículos
7 y 9. Este salmo, que también es tan hermoso, dice estos versículos: ¿a dónde huiré de tu espíritu? Versículo 7. ¿A dónde huiré de tu presencia? Si subiera a los cielos, allí estás tú. Si en el Seol hiciere mi estrado, allí tú estás. Si tomare las alas del alba y habitare en el extremo del mar, aún allí me guiará tu mano y me asirá tu diestra. Si dijere, ciertamente las tinieblas me encubrirán, aún la noche resplandecerá alrededor de mí. Aún las tinieblas no encubren de ti, y la noche resplandece como el día. Lo mismo te son las tinieblas que la luz. ¿A dónde huiré? De tu presencia. Donde quiera que marchare, donde quiera que fuere, allí estarás tú. Así que su presencia con nosotros no cambia. Yo estoy con vosotros todos los días. Podemos pasar días oscuros. Podemos tener pruebas intensas y silencios prolongados de parte de Dios. Pero Él nunca se va de nuestro lado. El Espíritu Santo, cuando creemos, viene a morar en el creyente. Dios mismo viene a morar, el Espíritu Santo, con nosotros. Y no podemos rechazarlo, no podemos evitarlo, no podemos quitarlo. Él está en nosotros, su presencia está con nosotros. A veces no lo sentimos, pero Él está ahí. A veces no habla, pero no nos ha dejado. Su presencia no depende de nuestras emociones, sino de sus promesas, Yo estoy, Mateo 28:20, yo estoy, al final del Evangelio de San Mateo. Yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Se estaba despidiendo de los discípulos, de los apóstoles, y ellos necesitaban saber esa realidad. Me voy a preparar lugar para vosotros, pero sabed una cosa, que os enviaré el Espíritu Santo, si es necesario que me marche, para que el Espíritu Santo venga. Y yo seguiré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Él así lo ha prometido. Pero a veces podemos sentirnos con dificultades difíciles y notar que no está Él cerca. También he leído una historia de una misionera que tomó la decisión de irse allí al Amazonas, en una selva, a predicar en ese lugar. Y ahí vivía ella, en una cabaña. Pasaba las noches sin electricidad, sin luz, rodeada de animales por aquel alrededor, de ruidos muy extraños. En esos momentos de temor, de saber qué iba a acontecer, qué ocurría, le venía el texto que citaba a ella. Decía, yo estoy con vosotros todos los días, yo estoy contigo todos los días, en cualquier momento, en cualquier circunstancia. Y eso le hacía descansar y dormir, porque sabía que no estaba sola, que Jesús lo había prometido y ahí iba a estar. Pero os cuento la historia de otra persona. Me hace reír. Una persona que no fue así, fue al revés, totalmente al contrario. Bueno, a lo mejor lo habéis oído, que caminaba por un sendero en la montaña y de repente resbaló y cayó, pero pudo agarrarse a una roca, y no caer al vacío. Así que aquel hombre empezó a decir, ¿hay alguien ahí? ¿Hay alguien ahí? Insistió diciendo, ¿hay alguien ahí?
de repente oyó una voz sonora que retumbaba en la montaña y decía: suéltate de la roca, porque yo te recogeré. ¿Hay alguien más? Muy bien. Me río. Bueno, Dios no cambia, ¿vale? No, Dios no cambia de lugar, no cambia el plan, no cambia su amor. Lloro de risa, ¿eh? Su presencia te rodea hoy, te acompaña mañana y te espera en la eternidad. Este salmo, el salmo que hemos tenido como lectura, el Salmo 121, dice: alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? La verdad es que si nosotros empezamos el año, empezamos este año con ilusión, con ganas, deseo de que el Señor nos bendiga, que bendiga a la Iglesia, que bendiga nuestra Barcelona, Cataluña, que bendiga de una forma especial. Me alegro de que ayer, el día 1 fue, ayer, oye, un montón de jóvenes y no tan jóvenes estuvieron en la Plaza de Cataluña cantando alabanzas, himnos, y además que fue muy hermoso. Pero qué bueno que podamos seguir dando testimonio. Y tenemos por delante esa campaña, una campaña evangelística que va a transformar Barcelona en el 2027. Así que tenemos que ir orando ya, preparándonos para que personas que están a nuestro alrededor, que hoy no creen, que son, ¿cómo se dice? Que no quieren escuchar, pues que ellos cambien, que Dios cambie sus corazones para que algún día crean. Así que sabemos que nuestra esperanza está más allá de los cielos. Alzaré mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? Dice: mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. No dará tu pie al resbaladero, no se adormecerá el que te guarda. He aquí, que no se dormirá. Él guardará y aquí pone Israel. Y entonces aquí a nosotros tenemos que cambiar el texto. Él guardará a Juan. Él guardará, di tu nombre. Él guardará ¿a quién? Amén. Él te guardará. Cuando todo cambie, como hemos mencionado al principio, cuando las fuerzas te falten, cuando quizá los amigos se vayan, cuando los planes que haces no se cumplan, recordemos esto: Dios no cambia. Yo soy el que no cambia. Su carácter es inmutable, no cambia. Sigue siendo bueno. Sus promesas siguen siendo firmes. Y su presencia es algo real en nuestras vidas. Confiemos en Él. Cuando todo pues parezca que no va bien, que falle. Su inmutabilidad. La inmutabilidad de Dios es nuestro refugio en cualquier momento de nuestra vida. Y citando nuevamente a Malaquías, capítulo 3, versículo 6, porque yo Jehová no cambio. Por esto, hijo de Jacob, no habéis sido consumidos. Nosotros podemos imitar a Jesús, podemos imitar a Dios, podemos imitar y permanecer fieles. Que puedan decir de nosotros: te puedes fiar de Él, te puedes fiar de ella, porque no cambia, permanece fiel. Y la realidad es que hermanos nuestros, ya mayores por la edad, vemos que han sido fieles al Señor
año tras año, año tras año. Y esa es la confianza que tenemos, que nosotros podemos seguir fieles al Señor, pase lo que pase a nuestro alrededor, sabiendo que Él no cambia. Yo no cambio, ¿vale? Que el Señor os bendiga. Dios os quiere, yo también.